Mientras tanto, Castillo ahora se apoya en las organizaciones sociales, populares e indígenas y además realiza marchas junto a ellas para configurar su apoyo popular. De esto queremos conversar con el abogado, escritor y analista político de la izquierda socialista peruana, Juan Diego Mota, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, Juan Diego. ¿Cómo le va, Orlando? Y saludos a todo el público que nos escucha. Gracias por atender esta invitación, Juan Diego. La pregunta es, ¿por qué ocurrió todo esto? Sabemos que ya lleva más de un año, es decir, desde el mismo momento en que ganó las elecciones, el presidente Pedro Castillo ha estado bajo ataque, pero ¿por qué un año dura esto? ¿Por qué se configura de esta manera y hasta dónde esto se va a extender? La crisis no se resuelve. De parte de los sectores de la derecha, los sectores más recalcitrantes y los grupos de poder fáctico, no aceptaron nunca la victoria de un presidente campesino, de un presidente sindicalista, como es el profesor Castillo. Como sabemos, desde antes que asumiera el mandato, se le atacó, se le descalificó en la campaña con lo que acá se conoce como el terruqueo, es decir, vinculando a las organizaciones terroristas, lo cual se desmintió, era un disparate, más bien significó un mayor apoyo en la campaña para el candidato, y luego ya con el tema del fraude, ¿no? Nunca quisieron reconocer la victoria del candidato Pedro Castillo, y eso demuestra lo peor de la sociedad peruana, lamentablemente, por parte de algunos sectores, como es el racismo, el clasismo, esta mirada muy centralista, limeña, que desconoce la realidad del Perú profundo. Esto ha seguido increyendo, digamos, y hoy, como no han podido tumbarse al gobierno de Castillo, han iniciado una etapa ya de guerra, digamos, jurídica, ¿no? Primero desde el Congreso, donde Castillo no tiene mayoría, a través de sucesivos pedidos de vacancia, luego sus pedidos de inhabilitación, y ahora este pedido de suspensión que vendría a través del brazo jurídico que se tiene aún lamentablemente, estos lastres corruptos que han copado instancias jurídicas de menor nivel en el Poder Judicial y en la Fiscalía, en el Ministerio Público, que están planteando una serie de denuncias, ¿no?, hipótesis fiscales, vinculándolos con supuestos actos de corrupción. Es ahora por ahí que están tratando de ingresar para llegar al mismo objetivo, que es descalificar, vacar, suspender, inhabilitar, es decir, desconocer el mandato popular que de manera mayoritaria le dio el triunfo a Pedro Castillo y no a la derecha más bien corrupta. Claro, pero entonces, Juan Diego, si todo esto está ocurriendo, ¿cómo se va a abrir una causa, un cauce, una brecha de institucionalidad que garantice la estabilidad? Porque buena parte de los problemas que vive el Perú no se van a resolver con el cambio precisamente de gobierno y menos con los actores políticos de la derecha que ya han gobernado el país. ¿Hasta dónde este cambio podría garantizar al menos que los programas, proyectos que está desarrollando el presidente Castillo tengan aplicación inmediata y ejecución también al mediano largo plazo? Sin duda, vivir en una crisis permanente en donde todas las semanas sale el Congreso, todos los días los medios de comunicación, sin excepción, salen a golpear, a descrebajar la institucionalidad, el Estado de Derecho y la credibilidad del presidente, hacen que los planes, las propuestas de cambio que el presidente se comprometió sean muy lentas. Y sin duda eso es lo que estamos observando, siendo autocríticos. La única manera, desde mi punto de vista, de que se recupere institucionalidad, superemos esta crisis, es por un lado, cumpliendo las promesas electorales que el presidente se comprometió, por la cual la mayoría de peruanos votamos y por ende gozan de legitimidad. Y la piedra de toque de estos programas que están todavía en suspenso, en proceso, creemos nosotros que la convocatoria de una Asamblea Popular Constituyente para decir, ok, empecemos de cero, empecemos de nuevo, porque las instituciones tal como están en este momento no son capaces, las instituciones democráticas, o quienes dirigen las instituciones democráticas por parte del Congreso, por parte del Poder Judicial, del Ministerio Público, no son capaces de entender la necesidad de tender puente de diálogo para poder superar esta crisis institucional a la que se suma una crisis económica que venimos arrastrando ya desde hace algunos años. Es por eso que este llamado a una Asamblea Popular Constituyente, a una nueva Constitución, se hace más urgente. Hoy el presidente ha hecho un llamado
a recuperar la democracia y ha convocado a sectores de la sociedad civil. Creemos que es una buena señal y esperemos que esto se cumpla. Pero Juan Diego, exactamente sobre eso tenía una pregunta. ¿No le parece que fue muy tarde este llamado, que parecería más bien una acción desesperada para consolidarse en el poder? ¿Por qué no lo hizo antes? Y no lo critico, efectivamente hay un montón de prioridades cuando se ejerce el poder que efectivamente pueden alejar el tratamiento directo con las organizaciones sociales, pero esta medida que toma de acercarse a los movimientos sociales, populares, indígenas y campesinos, ¿no se siente como una acción desesperada más bien? Mire, ya el presidente ha venido haciendo una serie de consejos de ministros en el interior del país, en las regiones, en donde se convoca por primera vez con una participación protagonista a las organizaciones sociales. Esta vez ha hecho el llamado más enfático y lo ha hecho por primera vez en Lima, en Palacio de Gobierno. Sin duda creo yo que debería ir más allá en estos llamados y sin duda pudo haberlo hecho mucho más antes, ¿no es cierto?, cuando gozaba de mayor legitimidad o cuando los ataques por parte de la derecha y los medios de comunicación que se han encargado con esta suerte de linchamiento mediático, por un lado, y por otro lado, esta suerte de guerra jurídica, lawfare, ¿no es cierto?, que han mellado un poco su credibilidad, han lastimado el proyecto político, sin duda hubiese sido más interesante hacerlo desde un primer momento. No obstante, consideramos que en este momento, en donde a todas luces vemos un plan, ¿no es cierto?, un programa que lo que busca es generar las condiciones para un golpe de Estado blando, a través de la guerra jurídica, el linchamiento mediático, etcétera, no cabe duda que en este momento las fuerzas democráticas debemos estar apoyando, más allá incluso de la figura presidencial, el mandato popular que a través de las reglas democráticas puso a este presidente y nosotros, quienes votamos, tenemos que sostener. Entonces, más allá de que pudo haber sido efectivamente un poco tarde, creo que este es el momento para apoyar los cambios, apoyar las medidas y hacer un frente común frente a las posturas desestabilizadoras y hasta fascistoides, ¿no? Recordemos que los líderes de la oposición desde el primer momento estuvieron llamando en plazas con consignas como muerte a Castillo, muerte a los terroristas, muerte al comunismo. Entonces, eso no se puede tolerar en un Estado de Derecho. Por eso es que se refila, sin duda. Claro, pero entonces, Juan Diego, la pregunta que cabe es, ¿este frente común se puede armar, se puede construir, se puede estructurar? ¿Con base a qué propósitos, con qué objetivos? ¿Es posible que sea el propio presidente el que lo lidere o es que se generaría por fuera del gobierno para respaldar al gobierno? Yo creo que el rol del presidente, ¿no es cierto?, es acercarse a las organizaciones sociales. Él tiene la legitimidad, él es el presidente, ¿no es cierto?, él tiene que dar el paso, tiene que hacer el llamado, y por parte de las organizaciones sociales también fortalecer el trabajo, el músculo popular, sin duda, para levantar las propuestas, para levantar las consignas, no esperar simplemente que el presidente se acerque, sino que las propias organizaciones sociales, los sindicatos, los frentes de defensa, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, tienen que levantar sus reivindicaciones particulares, pero en el marco de la convocatoria de una asamblea constituyente, que creo yo es la piedra de toque para desentrañar, para resolver esta crisis institucional. Entonces tiene que venir por ambos lados, ¿no?, tanto del poder instituido por parte del presidente con sus ministros, como por parte del poder popular. Ahora, desde el gobierno se han dado cosas también interesantes, ¿no? Sin duda hay muchas críticas, pero han habido algunos planteamientos y algunas normas que han salido por lo demás interesantes. Por ejemplo, en el sector trabajo se aprobó un decreto supremo, el decreto supremo 001-2022-TR, que planteaba poner límites a la caracterización. Ese decreto tuvo el rechazo unánime por parte de los grandes grupos de poder económico y por parte de la derecha. No había un respaldo por todas las organizaciones sindicales, como hace mucho tiempo no se veía para este gobierno. Y últimamente ha salido otro decreto, el decreto supremo 014-2022-TR también, que plantea mayores libertades en materia de sindicación, de negociación colectiva y de huelga, es decir, para fortalecer y desandar todas esas reformas neoliberales, de corte neoliberal, que en materia laboral se hicieron durante el gobierno Fujimori desde hace 30 años, ¿no? Entonces, esto también ha recibido un respaldo por parte de las organizaciones sindicales y muestran algunos puntos de encuentro, algunos primeros puntos de encuentro. Si esto se replicara
en otras carteras, ¿no es cierto?, podrían atraer a más sectores populares y forjar esa alianza que tú reclamas para hacer frente a toda esta ola de críticas que vienen sobre todo de los poderes económicos, de los medios de comunicación y de esta guerra jurídica, este lawfare, que ha planteado 5 procesos judiciales a Pedro Castillo, 11 procesos a sus allegados, y que sin tener ninguna sentencia ya lo califican como culpable. Claro, hagamos una pausa, Juan Diego, y le invito para que en la segunda parte abordemos esto ya en perspectiva de lo que significa las consecuencias, las secuelas, por supuesto, para la democracia y también el comportamiento del gobierno en el plano regional, de qué manera se le puede apoyar, por supuesto, para la estabilidad democrática. Hagamos la pausa. Aquí estamos de vuelta en Enclave Política. Seguimos conversando con Juan Diego Mota, abogado, escritor y analista político de la izquierda socialista del Perú. Juan Diego, lo que ocurre en Perú también podría ser el reflejo de que hay una matriz con la que se mueve la derecha latinoamericana. Lo mencionaba al inicio con el comportamiento parecido que se da en Ecuador con Rafael Correa, con Jorge Glass, por ejemplo, y también en Argentina con Cristina Fernández, ahora precisamente. Si esto está ocurriendo, ¿qué tipo de conexión hay entre la derecha peruana y este conjunto de actores internacionales que, por ejemplo, vemos en España que quieren aniquilar, asesinar simbólicamente y la reputación de altos dirigentes del movimiento y partido Podemos? ¿Cree usted que están conectados o que responden a una matriz ideológica común? Sin duda, yo no lo pondría en duda, ¿no? Creo que de un tiempo a esta parte, con estas olas de gobiernos progresistas que se vieron en América Latina, primero, bueno, con Chávez, Evo Morales, ¿no es cierto?, y ahora esta suerte de segunda ola de progresismos, uno de los mecanismos que se ha utilizado, y creo yo, desde las canteras ideológicas de los Estados Unidos, que vieron mediados sus intereses económicos, es al no seguir insistiendo con estos golpes de Estado sangrientos que hubieron en la década 70, 80, y que a la postre trajeron, digamos, costos muy elevados incluso para ellos, vamos a decirlo así, costos entre comillas, estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Ahora se van por esta lógica de la guerra jurídica, lawfare, como le llaman en algunos sectores, es decir, tener preparado un escenario en donde controla los medios de comunicación, en donde controla puestos claves del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía, y donde estableces un plan, ¿no?, para deslegitimar a ciertos rostros o allegados a ciertos líderes, en donde no importa si existan pruebas o no, simplemente vas adelante con todas estas medidas, las revistes de cierto cariz supuestamente legal, ¿no?, pero lo único que se está buscando es deslegitimar las figuras presidenciales, por ejemplo, los líderes políticos, y cuando no, terminarlos llevándolo a la cárcel, ¿no? Como bien tú señalas, esto ha pasado en Ecuador, en Argentina, en Brasil, ¿no? Lula es un claro ejemplo de ello también. Y eso está pasando aquí en Perú. Entonces no es casual que esta misma lógica se repita en todos estos países, y creo yo que viene, sin duda, desde los grandes centros de adoctrinamiento, de pensamiento norteamericanos que repiten el molde y que lo exportan a distintos países, y el Perú no es una excepción a ello. Eso es lo que está viviendo justamente en este momento el presidente Castillo. Ya, y te quería mencionar esto porque efectivamente el día de hoy aparece en algunas publicaciones una declaración de un asesor del presidente Biden, Joe Biden, de los Estados Unidos, quien señala que hace 40 años Estados Unidos habría hecho todo lo posible para impedir la victoria, la presidencia, por ejemplo, de Gustavo Petro. Pero esta declaración dice de hace 40 años, pero lo que estamos viendo también es que en países como Ecuador, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, el rol que juega Estados Unidos, la misma embajada, es muy fuerte. Hemos visto declaraciones de los embajadores en México, en Centroamérica, en Colombia, en Ecuador, prácticamente haciendo el rol de asesores o de ministros de la política de cada uno de estos países. En Perú se puede pensar que también está confabulándose todo un conjunto de acciones en plena coordinación con Estados Unidos. Yo creo que sí, ¿no? Los Estados Unidos no van a descansar hasta ver prevalecer o mantener sus intereses en todos los países que ellos consideran sus colonias, ¿no? Y el Perú no es una excepción. Fíjese,
uno de los temas donde más la derecha puso la puntería a nivel de los cambios que intentó hacer en un momento el presidente Castillo fue justamente en la cartera de Relaciones Exteriores. El primer ministro que fue elegido para ese cargo fue el profesor Héctor Béjar, ¿no? Una eminencia, muy preparado en estos temas y que conoce el tema de las relaciones internacionales, ¿no? Y él fue justamente el primer ministro que se tumbó el Congreso. Hubo toda una campaña de desestabilización por parte de los medios de comunicación, sectores de las Fuerzas Armadas incluso se movilizaron, ¿no? O ex miembros de las Fuerzas Armadas, y terminó en el primer acto en el cual el presidente cede, ¿no es cierto?, hacia la derecha y cambia al ministro Héctor Béjar. Creo que ese primer hecho, ¿no?, demostró lamentablemente débil al gobierno, ¿no? Demostró un gobierno que estaba dispuesto a conceder al enemigo, tal vez de buena fe, un inicio para tratar de lograr un cierto equilibrio, pero lo único que demostró es que al abrir esa grieta, luego vinieron más y más cosas cada vez más fuertes, ¿no? Y a la postre no lo han dejado gobernar como ya hemos venido señalando, y demuestra también el interés especial por parte de la derecha, por parte de los medios, por parte de los grandes centros de poder a nivel internacional y nacional, por impedir una política de integración latinoamericana e impedir que Perú se sume a esta nueva ola de gobiernos progresistas, ¿no? Un ejemplo de eso, como tú sabes, ha sido el no permitirle a Pedro Castillo que participe en el cambio de mando en Colombia. Claro. Y efectivamente, a propósito de esto te lo iba a mencionar, pero de todas maneras, en función de lo que estamos conversando, ¿hasta dónde se ve a Pedro Castillo en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo de su gobierno, más decidido a liderar este tipo de posturas de orden progresista? Le digo esto porque parecería, o aprecio esto desde la perspectiva periodística solamente, que fue como timorato, se dio lo que mencionábamos del propio canciller Béjar, una persona a la que hemos entrevistado varias ocasiones en este propio espacio. Esas sesiones que hace, ¿no le debilitaron también y ahora se podría pensar que va a reafirmarse en su orden natural y su condición natural política? Mira, eso dependerá de muchos factores, ¿no? En última instancia, la práctica del criterio de verdad y los sectores en pugna, la lucha de clase que está detrás, tendrá que definir al factor humano, ¿no? Si Pedro Castillo finalmente asume el rol que la historia, que los peruanos depositamos en él, o si hace lo contrario y sigue una posición, digamos, intermedia, auguramos un mal desenlace de todo esto, porque la derecha no le va a permitir terminar su gobierno, ¿no? En ese sentido, si hay un sector en la política peruana que se mantiene aún más con los elementos más retardatarios, ¿no?, es el sector del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro que ha sido actualmente elegido, el señor Rodríguez Macay, es un personaje que se ha caracterizado en todas sus declaraciones previas por atacar al gobierno de Pedro Castillo, por minar su legitimidad y, por supuesto, por sumarse a esta matriz de opinión que censura todo tipo de integración latinoamericana con visos de autonomía, de libertad, ¿no? Por supuesto, un fiero atacante de los gobiernos de Venezuela, todos los gobiernos de corte progresista o de izquierda que hay en la región. Entonces, es un contrasentido que este señor esté en esa cartera, ¿no? No es acorde a las políticas que supuestamente se están levantando desde el gobierno. Entonces, así como han habido materias, creo yo, saludables, aplaudibles, por ejemplo, del sector trabajo, ¿no es cierto?, como estas normas que te mencioné, o estos actos de reivindicación a sectores populares, acercamientos con consejos de ministros descentralizados en los rincones más alejados del país, o un llamado a defender la democracia y nuevamente un llamado a las organizaciones sociales, o desde el Ministerio de Cultura por levantar ciertos temas como los crímenes de lesa humanidad que vivieron en años anteriores y reconocer la deuda que el Estado tiene, moral, política, frente a los familiares de las víctimas desaparecidas, etcétera, han sido temas importantes. Hay otros temas en donde el gobierno, creo yo, no ha estado fino y tiene aún una deuda
con el pueblo peruano y con el pueblo latinoamericano. ¿Cómo se va a resolver eso? Ajá. Se verá en la práctica, ¿no? Precisamente esa es otra pregunta. Obviamente no podemos hacer pronósticos sobre lo que vendrá en adelante, pero sí hay otros elementos. ¿Hasta dónde la izquierda peruana, la izquierda que apoyó en segunda vuelta a Pedro Castillo, también está dispuesta a jugarse el todo por el todo? Porque hemos visto que ha habido bastante silencio en algunos sectores, otros han estado firmes desde el análisis, desde la postura, pero no se ve a la izquierda unida en primer lugar y segundo, muy activa y muy protagónica en la defensa del gobierno de Pedro Castillo. Creo que esto es una deuda, ¿no? Esto es una deuda que y hay que ser, por supuesto, críticos y autocríticos donde nos toque, con respecto a no, creo yo, entender y comprender el momento que estamos viviendo. Desde antes, ¿no? Ustedes recordarán que cuando gana Pedro Castillo, muchos sectores de la izquierda no lo veían, no todos, algunos sí veíamos como un representante de los sectores populares más olvidados, que no viene pues de esa izquierda tradicional, ¿no es cierto?, formada en una universidad, etcétera, pero que sí tenía más capacidad de empatar con los intereses del pueblo más olvidado. Más bien esa izquierda profesional, democrática, no lograba empatar con los intereses, el sentir del pueblo más marginado, dicha sea la verdad, ¿no? Entonces desde ahí ya había cierta incomprensión. Si a esto sumamos que luego de ganado el gobierno, un gobierno sin experiencia, con una serie de falencias, en lugar de socorrer, de darle el respaldo que se necesitaba desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, lo que se buscó más que todo fue quién copaba más espacios, ¿no? ¿Quién copaba más espacios? Y se generó una pugna interna entre uno u otro sector de la izquierda por ver quién rodeaba al presidente y lograba más espacios en la cosa pública, ¿no?, en el aparato estatal. Y finalmente esto terminó generando tensiones internas innecesarias de uno y otro sector, ¿no? Prácticas como el caudillismo, prácticas como el oportunismo, etcétera, etcétera, que a veces se repiten lamentablemente en nuestra izquierda, y terminaron dinamitando una primera unidad que hubiese sido muy importante, muy interesante para fortalecer, ayudar a este gobierno que sin duda lo necesitaba, porque estamos viendo una serie de errores que se vieron al inicio y se siguen manteniendo muchas veces. Entonces creo yo que este momento y este llamado que hace el señor Pedro Castillo, más allá de que incluso si lo hace él, ¿no?, esta situación de ataque permanente, que ahora ya ha llegado a un límite máximo por parte de la derecha, que pretende desconocer no solo las medidas progresistas, ¿no?, sino que pretende desconocer el Estado de Derecho, ya, o sea, por lo menos por eso deberíamos unirnos, ¿no? O sea, ya por un tema elemental, ¿no? Todos los sectores democráticos, unirnos más allá de nuestras diferencias para socorrer el mandato popular que eligió a este gobierno, que planteó ciertas promesas. Y con el gobierno o sin el gobierno luchar para que esas promesas se cumplan. Claro que sí. Gracias, Juan Diego. Muy importante lo que acaba de mencionar, importante también reflexionar sobre este tema y a la expectativa de que efectivamente en esta perspectiva también la democracia del Perú se consolide y no lo que hace la derecha actualmente. Nos despedimos. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Juan Diego Mota a propósito de la crisis política que se vive en el Perú y por supuesto la amenaza de desestabilización que surge hace más de un año desde la derecha peruana, de los sectores oligárquicos y por supuesto también desde el poder mediático consolidado también en función de lo que ha hecho con el poder judicial. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chau, chau.